Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de DTV Noticias con toda la información parlamentaria, con el ojo puesto en la Cámara de Diputados y para eso siempre con la ayuda de los periodistas especializados en temas legislativos, como por ejemplo Melissa Jofré. ¿Cómo andas, Melissa? Hola, ¿Bien? Mauri, ¿qué tal? Bueno, buenas ¿Cómo tardes. te adaptás a esta etapa de extraordinarias? Estás esperando que empiecen las sesiones, ¿no? Así es, sí, estamos esperando. Empiezan en el día de mañana, 1 de febrero, hasta el 28, durante todo este mes. Bueno, hay 18 temas, ¿no?, que entraron en el decreto, en el temario que el Poder Ejecutivo delineó. Vamos a estar hablando de algunos de esos temas también y esperando por estas horas definiciones en cuanto a comisiones que tienen que ponerse en marcha. Bueno, tienen que llegar oficialismo y oposición a los acuerdos necesarios para ver quiénes van a ser finalmente los integrantes de comisiones que quizás se constituyan aquellas que son necesarias justamente para el tratamiento de estos proyectos. Quien también sabe mucho de esto y nos va a contar es Martín Bravo. ¿Cómo andas, Martín? Buenas tardes, Mauricio, muy bien. Sí, como decía Melissa, esperando el arranque de la actividad. En un momento, bueno, decíamos cuándo arrancan las extraordinarias, que parecía que era en enero, bueno, después se fue demorando, ahora ya estamos a punto. Mañana es el arranque formal. Hasta fin de mes, bueno, tal vez el inicio de los debates en comisión lleven un poquito más, en especial en esta Cámara, ¿no? En diputados, que puede ser más complicado el acuerdo para la conformación de las comisiones, como decía Melissa. En el Senado tengo entendido que es más sencillo para el oficialismo, con algunos aliados llega el número de 37 como para, una vez que esto sabemos, ¿no? Una vez que está el número, que está la mayoría 37, se aplica. Chao. Acá en los 129 es más difícil para cualquiera de los dos. El problema en esta Cámara, Martín, vos tenés mucha experiencia, es que la oposición se tiene o le corresponde algunas presidencias de comisiones, pero esas comisiones que va a presidir la oposición las tiene que ceder el oficialismo. ¿Y cuál va a ceder? ¿Cuál va a ceder? Bruchay le pidió la de Agricultura, lo hizo a través de DTV, de una nota con nosotros, dijo: queremos Juntos por el Cambio la Comisión de Agricultura. ¿Se la van a dar? Y vamos difícil, a ver, el clima no está... No está como para que tengan la comisión, pues la comisión puede ser un foro también para expresar ideas, no solamente para tratar proyectos, ¿no? Totalmente, sí, porque además se pueden convocar, el presidente de la comisión puede convocar reuniones informativas, quizás invitar expositores o algunos especialistas, ¿no?, que sean de interés para tratar ciertos temas. Lo cierto es que, bueno, sí, Agricultura también siempre ha sido una comisión del oficialismo. Si bien no es una de las principales, uno siempre asocia, bueno, legislación general, presupuesto y hacienda, que es la que hoy ya está constituida, salud, educación, pero Agricultura también suele estar en manos del oficialismo y habrá que ver, bueno, cómo se dan estas negociaciones y cómo cede el Frente de Todos en una Cámara de Diputados que hoy por hoy es muy diversa y, bueno, hay también en el medio un montón de otros bloques a los que, si bien no se le dan presidencias, sí tienen que integrar también las comisiones. Y en marzo va a llegar seguramente este acuerdo con el FMI que anunció el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y el presidente, Alberto Fernández, el último viernes. Por ahora, Martín, ¿la oposición lo vota? ¿Qué decís? Y por ahora hubo pronunciamientos positivos por parte de Juntos por el Cambio, sobre todo, no la izquierda, no los extremos. Juntos por el Cambio, te pregunto Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, Lo que nos importa, con todo respeto, pero son opositor, los que dan el número. Sí, hicieron pronunciamientos positivos, decíamos, más que nada por evitar el default. Después pusieron algunas condiciones que quieren ver bien la letra chica del acuerdo, que no implique esta exigencia de una baja del déficit fiscal, que sea mediante la creación de impuestos. Eso fue un eje de la oposición, que no haya aumento o creación de impuestos. Bueno, ¿cómo va a ser la baja del déficit? Que es bastante ambiciosa la meta. Lo que dice Martín Guzmán es, bueno, a partir del crecimiento, no de nuevos impuestos, a partir de recaudar controlar mejor la evasión fiscal. Controlar la evasión no fiscal. Serían nuevos impuestos Quiere tampoco. decir que la FIP funciona mal. Y uno podría preguntarse hasta ahora qué estuvo pasando con la FIP. El propio ministro de Economía, no es que lo decimos nosotros, el propio ministro de Economía está diciendo que la FIP funciona mal porque hay que recaudar mejor. Meli, el oficialismo, ¿cómo te parece que va a actuar? Bueno, me parece que ahí te respondo en base a Juntos por el Cambio, lo que piensa el oficialismo.
Juntos por el Cambio hoy por hoy juega a conocer más detalles y mientras tanto meter presión sobre la posición que hay dentro del Frente de Todos, las posiciones que hay. Ahí el oficialismo es donde va a aparecer un poco presionado por, bueno, esta cuestión del núcleo duro, el ala dura del kirchnerismo que, bueno, es más reacia, por supuesto, a aprobar este acuerdo. Hoy algunos diputados del oficialismo más moderados decían sí, vamos a acompañar todos, pero lo cierto es que, bueno, se demora también esas declaraciones que se esperan por parte de algunos referentes y, bueno, sobre todo Máximo Kirchner, quien es, ¿no?, el presidente del bloque. No hubo un comunicado del bloque. Todos los proyectos de extraordinarias están en esta Cámara, a excepción del proyecto del Consejo de la Magistratura de creación, en realidad, de una conformación diferente a partir de un fallo de la Corte Suprema. Martín nos contaba la semana pasada, en realidad lo viene contando hace varias semanas, que Juntos por el Cambio está trabajando en un proyecto común. Hoy vino el diputado Milman y dijo sí, pero todavía hay posiciones encontradas, ¿no? Todavía no hay acuerdo en dónde terminar con ese proyecto. Este es un tema que va al Senado, ¿no? Sí, arranca por el Senado. En algunos lineamientos empieza a haber un acuerdo, después, como decís, Mauricio, en otros temas es más espinoso. Hay alguna parte de la oposición de Juntos por el Cambio que dice el presidente de la Corte tiene que presidir también el Consejo de la Magistratura. Otra parte dice, bueno, no, se puede conversar, puede ser presidencia rotativa, no necesariamente tiene que ser, sería darle mucho poder al máximo tribunal, y que es uno de los puntos, como contábamos, más complicados para que haya un acuerdo, una sanción, porque el oficialismo por el momento no quiere saber nada, ni siquiera con que lo integre la Corte, ¿no? Tal cual, bueno, eso es uno de los grandes debates que va a haber. De los otros 17 proyectos que hay en extraordinaria, hay varios que tienen el objetivo, el anhelo de juntar dólares, entre otras cosas, para pagar las acreencias y para no seguir teniendo déficit comercial. No hubo el año pasado, nada que ver, un superávit muy alto, pero sí lo hay habitualmente. Y uno de esos proyectos lo va a contar Melissa, que tiene que ver con la ley de promoción de inversiones de la industria automotriz. Creo que desde agosto está esperando tratamiento, no se trató y ahora va a extraordinarias. Bueno, Melissa debe saber más. Exactamente, así es, Mauricio. Entró en agosto del año pasado, no se trató en ninguna oportunidad, ni siquiera hubo alguna reunión en la que expusieron ministros o algo por el estilo, como sí sucedió con otros proyectos. Pero lo cierto es que forma parte de ese paquete que venimos hablando de leyes económicas que quiere impulsar el gobierno y que también un poco marcan, ¿no?, cuál es la agenda que busca tener a lo largo de este año. Habrá que ver si en febrero se da el puntapié inicial para un posible debate o, bueno, si finalmente cuando comience el periodo de sesiones ordinarias se va a empezar a debatir en comisiones como corresponde y llegar al recinto. Como decíamos, bueno, forma parte de la agenda del gobierno, así que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y, bueno, fue incluido en este temario que empieza mañana, este periodo de sesiones extraordinarias que corresponden, ¿no?, al periodo de 2021 todavía. Exactamente. A lo que apunta esta iniciativa justamente es a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, terminales y autopartistas, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales. Obviamente detrás de este proyecto está el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien, bueno, es el impulsor también de otros proyectos como cannabis industrial, cáñamo, que ya lo hemos estado repasando y que estuvo a punto incluso ese proyecto de tratarse en el recinto el año pasado, pero finalmente no se llegó. Claro, el incentivo de industria automotriz, si mal no tengo entendido, es porque la industria automotriz argentina importa mucho para terminar autos y venderlo, y a veces lo que demanda en dólares es mayor a lo que produce, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto que la iniciativa... Ahí los están haciendo, por ejemplo. Sí, esos la iniciativa insumos... busca eso, que justamente muchas de las partes, obviamente necesarias para la producción de los vehículos, se puedan empezar a producir en Argentina y tengan justamente, ahora vamos a hablar de números y porcentajes, pero tengan un contenido nacional, ¿no?
Así, bueno, obviamente desarrollar todo lo que tiene que ver con esta industria que es importante en Argentina. Obviamente no somos líderes, pero sí... Lo fuimos, Sí. Lo fuimos hace 40 años. América Latina solamente producíamos autos nosotros. Ahora Brasil y México están muy por encima. Exactamente. Bueno, lo que hace la iniciativa es declarar a la industria automotriz y autopartista como una industria estratégica en la República Argentina. Y el proyecto está orientado a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas. Por supuesto que además de los vehículos, lo que hace es abarcar los procesos de producción que tienen que ver con las motorizaciones y las autopartes. Los proyectos de fabricación, acá vamos a lo de la industria nacional. De los vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% en los siguientes 2 años. O sea que se proyectan para dentro de 5 años tener cada vez más procesos de producción que vayan adquiriendo valor agregado justamente en el país y se conformen, por supuesto, de contenidos que tengan producción nacional. Todo esto está vinculado también y es cada ley en parte, si bien apuntan a determinados sectores, se conectan entre sí, ¿no? Porque tenemos también una ley de compra argentino que presentó el gobierno. Pero eso para el Estado, ¿eh? Exactamente, sí, para las compras del Estado. Pero bueno, vinculado terminan al teniendo sector el mismo privado. objetivo. Exactamente. Que es no usar dólares. Exactamente. ¿No? Cuando uno compra una autoparte importada, está usando dólares que sacó probablemente de otra actividad, casi siempre del campo. Sí, sobre todo la discusión que, hay con todo lo que es la necesidad que tiene Argentina hoy por hoy de los dólares, por supuesto que hace que este proyecto también apunte claro, y vaya a ese objetivo que tiene el gobierno, ¿no? Y en el caso de motorizaciones, el contenido mínimo nacional será del 10% durante los primeros 3 años y del 15% en los siguientes 2. Llama la atención que no son porcentajes altos, ¿no, Martín? No están hablando de 70%. Quiere decir que... Arrancamos de abajo, ¿no? Sí. Claro, arrancamos de abajo, arrancamos bien de abajo. Muy de atrás. Las inversiones en bienes de capital e infraestructura aprobados por la Secretaría de Industria contarán, acá vamos con beneficios fiscales que suelen tener obviamente estas leyes de promoción, con créditos fiscales por el impuesto al valor agregado, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y derechos de exportación del 0% hasta el 31 de diciembre de 2031. El tercer punto es importante, ¿no? Sí, abarca un periodo muy largo, ¿no? Es muy largo, porque claro, son planes de promoción y la inversión fuerte tiene que tener ganancias a largo plazo. Claro, previsibilidad también dar, ¿no? Se busca. Total. Y establece también la creación de un Instituto de la Movilidad como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable. Estos, justamente son nuevos entes y organismos que a través de distintas leyes se crean, como por ejemplo en cannabis medicinal se estima la creación también de una agencia especial, esa estructura que se va creando para justamente seguir la implementación de la ley. Y ahora vamos con algunos datos, Mauri, de lo que tiene que ver con el sector automotriz. Tiene que ver lo que decías de movilidad con la ley de electromovilidad que recién llegó la semana pasada, ¿no? Tan anunciada también, ¿no? Pero sobre la cual no había texto. Y finalmente sí fue enviado el proyecto e incluido en extraordinarias. La discusión puede llegar a ir de la mano también. Sí, porque la movilidad no es ni más ni menos que dejar de hacer autos a combustión y pasar a ser autos eléctricos, y para eso se llama movilidad, y lo que tiene el proyecto de electromovilidad es un plazo de producción de autos tradicionales hasta 2041. Sí. Aclaró Culfas que se puede andar un poco más,
¿no? Por si no querés cambiar el auto, lo podés usar más de 2041. Con un usado, puede ser. Con un usado seguís. Un usado seguís, sí. Claro. Es mucho tiempo. Algún plazo hay que poner. Se enojan porque ponen un plazo, pero si no pones un plazo, nadie pone un mango. Exactamente. Bueno, con algunos datos de este sector vamos. El sector automotriz representa, bueno, el 10% del PBI industrial y es el primer exportador de manufacturas de origen industrial. Además, en Argentina genera el 6% del empleo industrial registrado a través de 11 terminales automotrices que hay en el país y más de 400 autopartistas. O sea, es un sector muy grande, muy fuerte en exportaciones, en producción, en generador de mano de obra, pero necesita dólares del campo. Ese es el problema que genera para importar. Por eso te decía que están autopartes. un poco entrelazadas las leyes, porque también hay una ley de desarrollo agroindustrial. Para que nos dé más dólares todavía. Sí, que también, bueno, prevé justamente Hoy sale un algunas informe, metas a 2031. 70% de las exportaciones argentinas ya son de manufactura de origen industrial o de granos. Bueno, y en el año 2020 se produjeron 269.592 vehículos y se exportó un 54% de la producción nacional por un monto de 3.320 millones de dólares. Y además la balanza comercial de la compra-venta de autopartes redundó en un déficit comercial total de 4.958 dólares. Ese último lo leería de vuelta, mira lo que te digo. Lee el número, a ver. 4.958 millones de dólares. Casi 5.000 millones de dólares necesitamos que se exporten en otras actividades para que la industria automotriz cierre. Sí. Es mucho dinero. Sí, señor. Mucho empleo genera, mucha mano de obra capacitada, o sea, aparte no tenemos que importar autos, si no tuviera esta industria tendríamos que importar autos y seguramente también habría un número grande de déficit comercial, pero esos 5.000 millones de dólares este proyecto los quiere conseguir. Sí, seguramente, y obviamente potenciar todo lo que se pueda e incluso alcanzar mayores cifras. En esto también que el gobierno apunta como la recuperación económica. Bueno, hablan de algunos sectores los cuales mostraron números positivos y este es uno, ¿no? A lo largo de 2020 incluso, que fue un año de la pandemia. Número positivo, pero con ese rojo comercial. Sí. Que es crónico y que es un problema, ¿no? O sea, es un sector que genera sabores y sinsabores y que, bueno, la verdad que está buena la ley porque a veces todos los sectores juntos hablan a la vez y dicen Argentina necesita menos impuestos, más esto, pero hay que ver cómo te devuelve cada sector lo que le das. Y acá lo que se le está pidiendo es al sector que con esta ley también devuelva, ¿no? Genere un equilibrio comercial, también avance en la producción de autos eléctricos. Se le está pidiendo cosas a cambio, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, cuando vemos justamente que en estas leyes hay varios beneficios fiscales e impositivos, muestran la presión tributaria que hay, ¿no? Sobre los distintos sectores, pero como vos bien decís, bueno, a cambio ¿de qué? ¿No? Sí, sí, es importante lo que decís porque es verdad, la presión tributaria es enorme y estos proyectos, cuando uno habla de incentivo en Argentina, con bajar un poco los impuestos ya te cambia la vida, ¿no? Sí, es porque verdad. todo cambia y son los impuestos nacionales, ni siquiera se están tocando los impuestos locales que son sobre facturación muchas veces, ¿no? Ingresos brutos. Pero bueno, este proyecto, ¿crees, Meli, que va a avanzar? ¿Le tenés fe en febrero? En febrero no sé si tanta fe te podría decir, pero... ¿No hay acuerdo? La realidad es que cuando vamos a la letra chica, tanto de esto como del sector agroindustrial, como de hidrocarburos, como de todas esas leyes que el gobierno está buscando tratar, porque las estamos hablando hace bastante tiempo, pero finalmente no se ponen sobre la mesa, ¿no? Sí hay un acuerdo en general, podría decirse, pero bueno, después en lo que tiene que ver con el articulado pequeño, ahí peligroso. ¿no? Empieza por ahora, Martín, el debate. Juntos por el Cambio, fuera de lo que es consenso fiscal y consejo de la magistratura, no se expresó de ningún proyecto, ¿no? En general, lo que dicen es que los proyectos que funcionen como para incentivar la producción, las exportaciones, ellos van a estar de acuerdo, no se van a oponer. Después sí puede haber algunas discusiones en particular. Lo hablábamos el otro día con el proyecto de agroindustria que mencionaba Meli, también más allá de algunas cuestiones con el tema de semillas o la exigencia de máxima siempre de bajar las retenciones,
la oposición, Juntos por el Cambio, difícilmente se oponga en general a un proyecto de ese tipo, que en definitiva genera incentivos, genera beneficios impositivos a las inversiones, igual que ¿no? Lo que es la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, ¿no? Como para que puedan deducir más rápido todo lo que sea inversiones en maquinaria. Claro. Y acá también, ¿no? Acá también. Todo lo que sea maquinarias. El tema es que la oposición puede llegar a estar, como dice Martín, en general, ¿no? A favor. Pero hoy por hoy, con la posición que tiene, seguramente quiere sumar otra cuestión o pedir más o, Meli, te hago sacar una pregunta. algo. Vos sos una experta en temas reglamentarios, parlamentarios, Martín también lo es, y le pregunto a los dos, ¿no es un peligro tratar una ley si no tenés consenso pleno de la oposición? Porque si juntan una mayoría, te pueden cambiar un artículo y te lo van a cambiar en pleno recinto. Sí. Sí, es verdad, ese es un peligro, porque cuando no se llega con acuerdo, se realiza la votación en particular. Si hay acuerdo, se hace una votación en general y ya está, se aprueba la ley. Pero eso que vos decís es verdad cuando, sobre todo con los números que hoy hay en la Cámara de Diputados, han demostrado, como cuando la oposición se unió y ganó la moción para emplazar a la Comisión de Presupuesto y tratar bienes personales, así también puede pasar con un artículo en el cual haya desacuerdo y ese es el riesgo. Que también está el tema que hace la izquierda, ¿no? Porque la izquierda es el árbitro, fue el árbitro en diciembre de ese tipo de peleas mano a mano entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Nos contaba la semana pasada un diputado de Juntos por el Cambio que bueno, no pueden contar con la izquierda, ninguno de los dos, ni el oficialismo ni la oposición va a poder contar con la izquierda de manera sistemática. Y después con el tema del cambio en los articulados, siempre queda el veto parcial, ¿no? Para el Ejecutivo. Es verdad. Porque de otra manera, es cierto. Macri lo hacía mucho. Salvo que se caiga un artículo, claro. Salvo que, al contrario, el oficialismo quiere aprobar toda la ley y no pueda porque un artículo polémico se lo voten en contra. Tal cual, puede ser que se vote un artículo y también que se incorpore uno. Claro, en el caso de que se incorpore retenciones, pongamos, con el tema ahí sí lo puede de la ley de agroindustria. Ahí el oficialismo lo puede vetar, el gobierno. Pero es un lío porque lo debe vetar recién cuando se sancione. Tenés que esperar que pase por el Senado, comisiones. El costo político siempre. El costo político no termina nunca el tratamiento de esa ley, si llega a pasar una cosa así. Por eso el diálogo es importante. Y también tenemos otro tema que hablábamos hoy, que es el COVID-19. Yo me vengo de recuperar, pero me dijeron que varios legisladores, varios senadores puntualmente, en realidad el nivel de contagios es altísimo y no tenemos un protocolo de sesiones remotas vigente. Por lo tanto, cuando vos contás los votos, tenés que tener en cuenta que puede haber un hisopado previo a la sesión y te quedaste con uno menos. Sí, es la nueva combinación fatal de estos tiempos, el COVID y el quórum. El COVID y el quórum, claro. Totalmente, porque... Y es nuevo, ¿no? Porque cuando había sesiones remotas, hasta último momento, quien estaba infectado podía votar por Zoom. Es un problema que empezó hace poco. Sí, bueno, por eso en los últimos días de diciembre tuvimos un proyecto que presentó Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, proponiendo que, bueno, justamente quienes resulten positivos de COVID en el hisopado que se hace por protocolo puedan sesionar de manera virtual, ir a su despacho y sesionar desde allí. El tema es que, bueno, justamente fue Juntos por el Cambio quien promovió que haya presencialidad plena en el recinto, que ya no haya sesiones de manera mixta, y esa es otra discusión que debe darse ahora en el comienzo de estas sesiones extraordinarias. Se verá cómo se va a resolver el tema de la presencialidad o no, teniendo en cuenta, bueno, los casos obviamente que hay de COVID. Claro, tal cual, porque es muy difícil poder contar los votos si llega el momento de la sesión y aparte tenés un hisopado que, como es esta cepa, que aparentemente va a seguir un tiempo más, mucha gente por ahí no sabe que lo tiene, totalmente asintomática. Bueno, la verdad es complejo, es muy complejo porque las pautas de convivencia dentro de lo que es una sesión se alterarían, ¿no? Es muy complejo y además, bueno, lo que trae es un panorama de incertidumbre en ley a ley
porque va a ser voto a voto, o sea, las sesiones en las leyes que obviamente no lleguen con acuerdo ni consenso, vamos a vivir un final abierto, me parece, que no le sirve a nadie. No. Lo que me decían es que si es así, se va a tratar solamente los proyectos que tengan unanimidad. Tal cual. Sería razonable, ¿no?, que vuelva una especie de protocolo mixto, pero solamente para los casos de COVID positivo. No para un viaje, unas vacaciones o para lo que sea, sino con el certificado, ¿no?, de COVID positivo, que pueda votar esa persona, que pueda dar quórum o votar. En las dos cámaras lo están planteando. Como decía Meli, en Juntos por el Cambio hay una discusión, el oficialismo estaría más de acuerdo. Pero algunos en Juntos por el Cambio plantean esto de que sería razonable, porque también les pasó a ellos en diputados, con el caso de Camila Crescimbeni. Hay que ver si, en bienes personales, ¿no?, hay que ver si hubiese modificado el resultado, que fue por un voto de diferencia, pero algunos dicen que no, igualmente, porque no hubiesen llegado al quórum. Pero bueno, más allá de eso, en un escenario tan parejo, creo que para los dos les vendría bien, ¿no?, como decías, Mauricio, que la persona que está con COVID positivo que pueda votar desde su despacho, bueno, desde su aislamiento en la casa. Hay una idea de que es un mal mensaje, una idea que uno habla a veces cuando le pedís una respuesta racional a quien está en contra de esto, te dice, bueno, es un mal mensaje, la gente va a laburar, nosotros no. La verdad que la gente que puede trabajar remoto, trabaja remoto. Y la gente que puede evitar los contagios, los evita. O sea que aglomerarse en una institución pública como el Congreso, no digo para promover contagios, pero sin la posibilidad de evitar contagios, la verdad que tampoco es un buen ejemplo. No, claro. Lo que vamos a ver, a diferencia de otros años, ¿no?, en los que había quizás una mayoría más cómoda para los oficialismos, o que bueno, ya se sabía más o menos cómo iba a ser el panorama y el escenario, es que teníamos muy pocas sesiones con asistencia completa, ¿no? Generalmente la Cámara tenía asistencia completa, bueno, en debates como el aborto legal, como en el presupuesto o en la reforma previsional, y había muchos diputados que se daban, digamos, la licencia de poder faltar sin dar mayores explicaciones de por qué lo hacían o dónde estaban. Y bueno, hoy por hoy este nuevo escenario exige un mayor compromiso, exige, bueno, nada más y nada menos de venir y sesionar y estar en el Congreso, pero vamos a ver un recinto copado y completo, yo creo, en casi todas las sesiones. Pero nosotros seguimos hablando con los diputados y para eso nos vamos a Río Negro. Nos saluda la diputada Graciela Landricini, diputada del Frente de Todos. ¿Está conectada? Bueno, no. Sí. Sí, está conectada. ¿Cómo le va, diputada? Ahí la tenemos bien centrada. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a los tres, a las compañeras y a los dos compañeros. ¿Dónde está? ¿En Viedma o en alguna playa de las No, Grutas? en Cipolletti. En Cipolletti. En Cipolletti, en el Alto Valle. En el Alto Valle, zona donde dan las mejores manzanas del mundo, dicen, porque, bueno, acá llegan algunas, otras se van a otro país, ¿no? Sí, está desarrollándose la cosecha de la pera y en los próximos días comenzará la cosecha de la Red Delicious, que es la más conocida de las manzanas, de las variedades, y en este momento está también desarrollándose parcialmente la cosecha de la variedad Gala. Economista de profesión, de integrante de la Comisión de Presupuesto, pregunta ineludible, ¿qué opinión tiene del acuerdo que anunció el presidente y el ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es un momento de un acuerdo previo que requerirá la ampliación de todos los números para ver los desembolsos que hará el fondo y los pagos que deberá hacer Argentina, todo el cronograma exacto de acuerdo a este refinanciamiento o este nuevo acuerdo de facilidades extendidas por 10 años. En realidad hay que hacer historia. Nadie hubiera querido la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la injerencia en las políticas económicas en Argentina cuando se había ido por un pago completo en 2005, decisión política adoptada
por el expresidente Néstor Kirchner, llevada adelante por su equipo de gobierno, encabezado por el doctor Roberto Labaña en aquel momento en Economía, y por, digamos, las fuerzas políticas que acompañaron esto. Y la irresponsabilidad de las políticas de libre mercado tomadas tan abiertamente como la apertura de la cuenta capital, la desregulación de mercados, el manejo financiero y cambiario que hizo Cambiemos, más sus intentos de reformas que redujeron el crecimiento, el empleo, el consumo, la inversión pública, etcétera, llevaron a la situación del stand-by de 2018, que no es un préstamo más, ha sido el préstamo más grande de la historia de Argentina, del mundo y del Fondo Monetario Internacional, otorgado en 45 días con el apoyo, por supuesto, del presidente Donald Trump de Estados Unidos, que es el país que tiene mayor capital accionario dentro del Fondo Monetario y que hoy debemos enfrentar, y que nuestro gobierno viene hace 2 años lidiando con los bonistas privados cuya deuda se reestructuró bajo legislación nacional y extranjera, y en esta etapa con el Fondo Monetario Internacional. Lo habíamos analizado durante el año 2020 y 2021 y llegamos a la conclusión de que era necesario llegar a un acuerdo, buscar la mejor opción. No ha habido una corrección de sobretasas, lo que ha habido es una ampliación de plazos, no ha habido una corrección de montos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, y lo que se ha logrado es el compromiso de evitar reformas estructurales que afecten el mundo laboral y previsional, aunque sí se llegó a un acuerdo muy tenso con una moderada y gradual rebaja del déficit fiscal y una moderada y gradual reducción de la emisión monetaria. Cosa lógica cuando se vayan normalizando los mercados de crédito en pesos para el gobierno nacional, y la emisión monetaria 2020, sobre todo, que fue elevada, tuvo que ver con la pandemia COVID-19 y con la imposibilidad que Argentina accediera al mercado internacional de capitales, precisamente por la situación en que nos había dejado el gobierno anterior. Así que, bueno, no es que festejemos, ni aplaudamos, ni bailemos con alegría de volver al fondo y sus condicionalidades y sus supervisiones, pero la necesidad de una mínima recuperación de la economía de manera sistemática, continuada, la defensa de la soberanía productiva y a la vez la defensa del Estado en la organización de la economía junto con el sector privado ha sido apoyada y ha sido expresado públicamente por gobernadores, gremios, movimientos sociales, el empresariado nacional, sectores de la banca y también, obviamente, las fuerzas políticas nacionales, populares y algún sector de la oposición. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofré la saluda. ¿Qué tal? Bueno, quería consultarle porque más allá de que todavía el acuerdo no se conoce en la letra chica, los detalles, y de que venimos hablando desde el viernes con algunos de sus compañeros del Frente de Todos, no ha habido una manifestación conjunta del bloque, y bueno, se está hablando bastante desde la oposición sobre los matices que existen dentro del oficialismo. ¿Cómo cree que el bloque va a votar este acuerdo? Si van a poner todos los esfuerzos para que sea, por supuesto, una votación unánime por parte del Frente de Todos. El Frente es diverso, pero esta es una necesidad nacional. No es una elección de que hayamos podido elegir, negociar con los directivos y con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Ha sido una necesidad de reencauzar la economía argentina más allá del tiempo de pandemia, mantener el nivel de crecimiento que se ha mostrado en el 2021 con todas las políticas aplicadas, que seguramente será menor en el 22 porque se puede hablar de un rebote fuerte
inmediatamente después de la caída del 2020, pero hay que mantener un elevado ritmo de crecimiento que es una garantía del empleo, que ese empleo sea registrado y trabajar por reducir el déficit a partir de la recaudación tributaria. Hay muchos agujeros oscuros en la evasión y la elusión impositiva, en lo que es muchos paraísos de tipo fiscal, guaridas fiscales. Bueno, hay que trabajar con otros países en acuerdos para la tributación progresiva y hay que eficientizar muchos mecanismos del gasto público y también de la asistencia y la productividad en el sector privado. El gobierno lo ha dicho y lo ha dicho el Fondo Monetario a través de Kristalina Georgieva, que se mantendrá la obra pública en infraestructura, se mantendrá el gasto en ciencia y tecnología, el gasto social más necesario, por supuesto, y defenderemos la educación y la salud pública como son parte de las plataformas permanentes del peronismo, que es la fuerza mayoritaria dentro del Frente de Todos, y buscaremos llegar a los máximos acuerdos internos y externos. Buenas tardes, diputada. Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes hablaba de también las metas de reducción del ajuste fiscal y la emisión monetaria. ¿Cómo cree que se va a llegar? Si va a ser suficiente con esto que contaba del crecimiento, de reducir la evasión fiscal, o si también va a tener que hacer un ajuste, por ejemplo, en los subsidios de servicios públicos o en algún otro ítem, ¿no? Bueno, si hay que revisar los subsidios, en el caso de los grandes consumos, los grandes consumidores, no necesariamente industriales o comerciales, sino estoy hablando residenciales, habrá que buscar la equidad. No siempre una política de altísimos subsidios es equidad social. Si tenemos que gravar con mayor valor de tarifas a los más afortunados del país para defender los niveles de la educación pública y la salud pública, será hacer equidad. Serán discusiones que deberemos mantener con toda responsabilidad y hay que analizar la historia en la cuestión de los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional. Pero, y es importante señalarlo, el mundo ha cambiado mucho y la pandemia está diciendo mucho a la humanidad y a los organismos internacionales de crédito. Y también está señalando al fondo por la corresponsabilidad en el crédito otorgado a Macri. Y también sostenemos nosotros marcar las responsabilidades y las irresponsabilidades de cada uno de los actores políticos nacionales en su momento. Lo he escuchado a Duhovne decir que él sigue defendiendo ese préstamo que fugó después los 45.000 millones de dólares, a los cuales se agregaron otros 45.000 prácticamente, que el Banco Central estimó en una fuga de 86.000 millones de dólares cuando hizo su informe 2020-2021. Entonces, tendremos que defender un plan económico y social plurianual para sostener el crecimiento, la equidad, la inclusión y la soberanía. Y eso el Fondo Monetario también lo tiene que comprender, porque sus técnicos y expertos debaten entre la ortodoxia y heterodoxia y miran el mundo y lo que el mundo está viviendo, como dice García Linera, un mundo con momentos inéditos, con momentos tremendos y que no son momentos cualquiera para aplicar viejas recetas homogéneas a todo el mundo y a todo país. Y Argentina ha demostrado vocación de cumplir con sus compromisos con todos los sectores desde el día de la asunción en diciembre de 2019 y desde el día que inició la pandemia en marzo de 2020. Diputada, ahora la pregunta de Martín, un poco me cuelgo de esa consulta. Lo que se comprometió Guzmán es a bajar el déficit del 3,3% del PBI, que era el que él prevía en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso, a un 2,5%. O sea, hay un 0,8% del PBI que va a tener que ser cubierto por ajuste o por más deuda en pesos. La pregunta concreta es, ¿de dónde cree usted que se puede recortar? No estoy hablando de recortes, estoy hablando de mejorar la recaudación fiscal, perseguir la evasión y la elusión impositiva.
reevaluar las propiedades que se han reevaluado en su valor de mercado o venal y no se ha reevaluado lo suficiente en el valor fiscal. Esto ocurre en las provincias y también en la nación. Hay mucho que revisar en ese sentido. Hay muchos chanchitos que rascar antes de hablar de los ajustes. No quiero ajustes para los jubilados, ni para los docentes, ni para los pensionados. No quiero ajustes para los que consumen bajos kilovatios de energía, ni para los que tienen que comprar sus bienes básicos con salarios bajos o con trabajos informales. La Argentina tiene que caminar hacia la equidad con reformas en ese sentido. No quiero las reformas neoliberales de puro mercado que abren la cuenta capital, facilitan la fuga de divisas, el carry trade, que fue el modelo que aplicó el macrismo en su alianza Cambiemos entre el PRO, la UCR y la coalición cívica. Diputada, bueno, quiero consultarle si como parte del bloque del Frente de Todos tienen una estimación de cuándo podría empezar a tratarse el acuerdo. Por supuesto es un tema que no ingresó en el temario de sesiones extraordinarias y todavía no ha llegado, pero si tienen ya conversada una estimación de cuándo podría darse ese debate, y consultarla porque mañana arranca, bueno, oficialmente el periodo de extraordinarias y hay un amplio temario que el Poder Ejecutivo delineó. ¿Qué expectativa tiene de qué temas podrían tratarse ahora en febrero? Bueno, respecto a la fecha de tratamiento del acuerdo que hay que discutir en el Congreso por el entendimiento, el protocolo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, como deben trabajar los expertos del Fondo Monetario y nacionales en todo el armado final de los números de desembolsos, pagos y cronogramas, sabemos que esto va a demorar unas semanas, y siguiendo lo que viene manejando Marcelo Casareto, secretario de la Comisión de Presupuesto, se está estimando sea en el mes de marzo y debe ser antes del vencimiento del pago con el Fondo Monetario de los 2.800 millones de dólares, de manera de calzar un primer desembolso con ese compromiso de pago que tiene que ver justamente con el crédito más grande de la historia otorgado al macrismo. En segundo lugar, respecto a los 18 proyectos enviados para extraordinarias por el Poder Ejecutivo, debo decir que el Poder Ejecutivo ha puesto mucho hincapié en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura y necesariamente tiene que ponerlo, y va a ser así, el proyecto que ha tenido un tratamiento con los gobernadores, que tiene que ver con el consenso fiscal, porque el consenso fiscal tiene que ver con el cambio del consenso 2017, que tenía que ver con la rebaja impositiva en las provincias, y que en esta oportunidad, después de, digamos, los momentos más duros de la pandemia y de los problemas fiscales en las provincias, se ha convenido con los gobernadores y gobernadoras y el Poder Ejecutivo Nacional trabajar ese consenso fiscal sin rebajas impositivas y agregando la posibilidad de incorporar el impuesto a la herencia de manera de mejorar la recaudación tributaria. Debo decir que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su responsable, la Reta, no ha convenido con este consenso fiscal y seguramente eso se planteará en el debate en la Cámara de Diputados con los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Fuerza Cambiemos. Diputada, en el acuerdo, en el entendimiento con el FMI quedó incluida la inflación con algunos conceptos. Martín Guzmán insistió en que el fenómeno multicausal que la genera, pero el principal dato, como comentaba usted, es la reducción de la emisión monetaria, ¿no? A un punto del producto este año, 0,6 en 2023 y cercana a 0 en 2024. ¿Hasta qué punto cree que puede ser relevante el intento de contener la inflación? Mire, la inflación en la Argentina es un problema histórico, nadie lo quiere, es multicausal, tiene efectos, tiene razones monetarias, pero también tiene razones que vienen de los costos,
que en muchos casos en el 2021 han tenido que ver con el aumento de los precios internacionales de no solo materias primas, sino también insumos industriales y bienes manufactureros. Hoy Estados Unidos, Brasil, otros países del mundo están sufriendo procesos inflacionarios fuertes y el Fondo Monetario esto lo tiene en cuenta y lo tiene en cuenta también para Latinoamérica y Argentina, y ha acordado con nuestro gobierno en este acuerdo de facilidades extendidas que es un fenómeno multicausal donde también inciden la concentración de la propiedad en los mercados, la especulación cambiaria y también los precios internacionales. Las tasas de interés se recomienda alguna suba, cosa que el gobierno estaría asumiendo, no como un enfriamiento de la economía, pero sí como una opción para fomentar el ahorro en pesos y de esa manera también ayudar a la toma de crédito por parte del Estado. Y debo decir que en el caso de la inflación monetaria suele ser un efecto propagación a los factores estructurales generadores de inflación. Quienes estudiamos la inflación desde la visión heterodoxa sabemos de la multicausalidad y los técnicos del fondo también lo han aceptado. Creo que el trabajo de nuestro equipo de economistas ha tenido incidencia en modificar algunos de los conceptos de técnicos del Fondo Monetario. También ha ayudado el pensamiento de Stiglitz, reconocido premio Nobel a nivel mundial. También ha cooperado el apoyo de líderes latinoamericanos, expresidentes, que conocen la realidad de nuestros países periféricos y también conocen lo que es el poder financiero internacional y el peso de la geopolítica en las decisiones del Fondo, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales de crédito e instituciones ligadas al poder militar en el mundo. Y diputada, por lo que dice, el resto de las causas, más allá de la emisión monetaria, no se incluyen porque es más complejo atacarlas. Bueno, hay un reconocimiento por parte del Fondo Monetario de la importancia de los programas de control de precios. Siempre habían sido negadas esas posibilidades porque se opinaba que restringían el libre mercado. En la Argentina es necesario gestar acuerdos de precios, se viene haciendo, es el gran esfuerzo que viene haciendo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y su equipo, y se sigue trabajando con precios cuidados y se va a poner en marcha un programa de precios de proximidad con almacenes, despensas, etcétera, que va a ayudar también a mantener un equilibrio de precios en los niveles de cercanía para el acceso generalizado de la población a los bienes necesarios. ¿Se acuerdan que el programa de precios hasta el 7 de enero incluía 1.400 artículos de higiene personal, de alimentos y también de limpieza? Esto se está hoy complementando con lo que es la continuidad de Ahora 12, que ha tenido un gran impacto en el consumo de las familias. Las compras con tarjeta en un 80% corresponden al plan Ahora 12 para renovación o compra original de bienes electrodomésticos, de mobiliario, de materiales de construcción, de elementos vinculados al mantenimiento de vehículos, o sea, y también de elementos para aprovisionamientos de pequeños comercios monotributistas, compra de computadoras, etcétera. Y esto hay que impulsarlo para seguir ese consumo en los próximos meses, sobre todo en tiempos escolares, donde las familias deben reequiparse para que sus chicos tengan acceso a Internet, para que el trabajo remoto, si debe continuar, también lo permita. Y quiero señalar también que hay convenios con gremios, con entidades cooperativas, hay nuevas formas de pago que facilitan el consumo, hay planes de los bancos para abaratar determinadas compras, determinados días por semana, determinados días del mes. Bueno, hay un trabajo de apoyo a pymes y a microempresas para exportar y producir para el mercado interno
dirigido a la industria impresionante. Y así es como han subido los indicadores de actividad económica en todos los últimos meses. Y bueno, y esto se prolongará con la ley de electromovilidad, la ley automotriz, la ley agroindustrial, la ley de cannabis y cáñamo industrial y otra, la ley de compra argentino, o sea, mucho para trabajar, para impulsar el crecimiento económico y la distribución progresiva del ingreso. Diputada, también la llevo a un proyecto que no tiene que ver con la economía directamente, que es la ley de enfermería, esta ley que está incluida en el temario extraordinario y que apunta a crear una universidad, una capacitación para que el oficio de la enfermería se jerarquice. ¿Qué opina de la ley primero y cómo está la situación de la oferta de salud en su provincia de Río Negro? Bueno, soy totalmente partícipe desde la Comisión de Educación y apoyo plenamente el proyecto de ley de enfermería. En nuestra región, la Universidad Nacional del Comahue posee la carrera de enfermería para la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, formando profesionales en enfermería. La ley le va a dar sustentabilidad a estas iniciativas porque prevé otorgar recursos a las instituciones formadoras, becas, becar a quienes quieren seguir la carrera siendo técnicos y quieren hacer licenciaturas y carreras de posgrado en enfermería, para consolidar los equipos médicos públicos y privados. Creo que es una ley de avanzada. Se va a acreditar las carreras, se va a discutir con distintas instituciones privadas y públicas los contenidos, con los colegios profesionales, con los gremios de trabajadores, y el Estado Nacional tiene un fuerte compromiso y la Cámara de Diputados lo hará desde la Comisión de Salud, en primer lugar, que estaba el proyecto de Yedlin en su momento, en la Comisión de Educación, que hasta ahora ha presidido Blanca Osuna, y en la Comisión de Presupuesto por los recursos que hay que prever para consolidar y para sostener esta iniciativa que nos va a posicionar de una manera muy valiosa en el conjunto de América Latina en un tema trascendente en tiempos de pandemia y pospandemia. Diputada, quería consultarla porque a fines de diciembre se presentó junto con sus pares y también el senador Martín Doñate un proyecto para eximir de impuestos al INVAP y bueno, consultarla básicamente de qué se trata y a qué apunta, porque creo que era uno de los puntos que estaban contemplados en el presupuesto. Estaba contemplado la rebaja de los impuestos sobre aranceles, sobre insumos y equipamientos que INVAP necesita para después reexportar en la construcción de radares o de reactores o de satélites, en el caso de lo que debe después reexportar. Y también bajar los aranceles, justamente los derechos de exportación, de manera de no castigar en sus costos la posibilidad de competir a nivel internacional. Quiero destacar en esto el trabajo de los equipos técnicos de INVAP, que son los que nos pasaron la información precisa a través de la senadora Silvina García Larraburu, que tiene su domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y que es la que más contacto tiene por cercanía con el personal técnico y gerencial de INVAP. Ellos me pasaron a mí como diputada toda la información, yo la trabajé para garantizar en la Comisión de Presupuesto que eso estuviera incluido en la ley, lo hablé con Marcelo Casareto, con el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión, y al quedar el presupuesto, digamos, rechazado por el bloque de Cambiemos, se terminó volviendo a presentar la iniciativa para recuperar este beneficio para el INVAP. Se presentó con el senador Doñate y el diputado Dantas, pero quiero resaltar muy especialmente que esto ha sido un trabajo del equipo de la senadora Silvina García Larraburu y se presentó sobre el límite de diciembre, de manera que esto deberá ser analizado ahora en las nuevas sesiones ya ordinarias, porque no es del Poder Ejecutivo. Diputada, le agradezco muchísimo el contacto, seguramente lo vamos a ver por acá los próximos días. Gracias. Muchas gracias y espero que haya un equilibrio
entre lo presencial y lo virtual que cuide la salud de todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras, en beneficio de todos. Está pidiendo, Muchas diputada, gracias. está pidiendo que vuelva por lo menos una sesión remota para quienes estén infectados. ¿Está pidiendo esto? Sí, eso se está discutiendo, igual se está discutiendo, se tiene que empezar a discutir a partir de mañana la integración de las comisiones por el cambio de composición de la Cámara después de las elecciones generales del 14 de noviembre. Así que veremos, yo seguiré en la Comisión de Presupuesto porque ya he sido confirmada, pero bueno, veremos el resto de las comisiones que integro, si se van a confirmar o va a haber cambios. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Muy amables a ustedes, gracias a su disposición. Diputada Graciela Landricini, desde Río Negro, me pareció que al final decía que sería bueno evaluar la posibilidad de que los diputados infectados puedan participar de otra manera, ¿no? Y se está discutiendo, dijo. Dijo, se está discutiendo. Si es algo que nos inquieta a nosotros, mucho más también, por supuesto, a los diputados, ¿no? A sentido común. Nosotros terminamos la primera hora de DTV Noticias, enseguida volvemos con más. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes.
cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV Noticias, segunda edición, con toda la información parlamentaria, con el ojo puesto en la Cámara de Diputados y en los proyectos, en los 18 proyectos que el presidente Alberto Fernández incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias, que técnicamente empieza mañana, porque según el decreto son desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero. En diciembre, enero y febrero, el Congreso trata solamente los proyectos que pida el Poder Ejecutivo. En este caso, eligió 18, uno en el Senado, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, 17 acá. Uno de esos 17 es el proyecto para promover la construcción. En realidad es un proyecto que es una prórroga de una ley ya sancionada que intenta promover planes de construcción de viviendas, y de eso nos va a hablar Martín Bravo. Así es, Mauricio, al principio del programa hablabas de los proyectos o el paquete para pescar algunos dólares. Bueno, específicamente lo incluye ese tema. De un modo sofisticado, ya lo vas a contar. Así es un blanqueo, promueve una prórroga del blanqueo de capitales en el exterior para proyectos que tengan que ver con la construcción y desarrollos inmobiliarios. Ahí tenemos los autores, son Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO. Se supone que los votos deberían estar para este proyecto, ¿no? Con esas dos a mí me da firmas, da la cuenta. ¿Puede haber algún planteo en cuanto a la parte ética de, como siempre, como en todos los blanqueos, de hay algún premio para promover esta exteriorización de la tenencia? Bueno, hay un premio impositivo al que en algún momento cometió alguna falta. Bueno, siempre está ese tema en los blanqueos, pero han avanzado con Mauricio Macri y en este caso también lo que se propone ahora es una prórroga. En julio hubo un dictamen que viene demorado, porque también lo había presentado Sergio Massa formalmente el proyecto en noviembre, recordamos, en la Confitería del Molino con el presidente en videoconferencia, con representantes de la Cámara de la Construcción, del sindicalismo, bueno, de todos los sectores, para, en principio, que fuera tratado en diciembre, en la extensión de las ordinarias. Bueno, eso no ocurrió. El escenario complicado, ni siquiera este proyecto con consenso pudo avanzar en ese caso. Se supone que va a avanzar, por lo menos es la intención, en estas extraordinarias, o por lo menos que empiece a discutirse. Y es una norma, ahí vemos la placa, para promover el desarrollo y la inversión de proyectos inmobiliarios
en la Argentina. A ver si tenemos la siguiente. Bueno, unos beneficios impositivos para el sector de la construcción. Uno de los principales incentivos tributarios de la norma es la posibilidad de adherirse al blanqueo, esto que hablábamos de fondos en el exterior, no declarados, a fin de repatriarlos y destinarlos a proyectos inmobiliarios. Hay un impuesto que depende el plazo que esa persona entre en el blanqueo, es de 5%, al mes siguiente del 10% o al próximo mes de 20%. Lo que pasó el año pasado es que de la sanción de la ley y la publicación en el boletín oficial hasta que se reglamentó, pasaron unas semanas. Entonces este primer plazo con 5% de impuesto prácticamente fueron pocos días. Eso dice el gobierno y referentes del oficialismo, que generó que no fuera tanto la inversión que hubo. Se calcula unos 200 millones de dólares en proyectos productivos. Con esta prórroga buscan que sea más, que tenga más mejor el resultado. También el acuerdo con el FMI o este entendimiento puede generar alguna mayor acogimiento. Bueno, veremos. Estaba también vinculado a un proyecto de créditos hipotecarios, que ese sí no fue, por lo menos ese no fue incluido, un proyecto presentado creo que en 2020 por Guzmán, ¿no? También demorado, sí, como para que esté atado al índice de variación salarial, claro, algo que sería bueno, por la dificultad para conseguir acceso a la vivienda. Bueno, a partir del fracaso del sistema UBA, lo que hacían era variarlo a un sistema de variación salarial que es más generoso que los otros sistemas habituales de los bancos, ¿no? Claro. Pero ese proyecto no está incluido. Un tema que quedó pendiente, ¿no? Porque es un reclamo. Incluso en el Senado hubo algunos expositores por parte de, obviamente, personas y familias que tomaron estos créditos UBA, que estaban pidiendo una solución en ese sentido, y se hablaba de que iba a haber un proyecto. Finalmente, bueno, todavía nada. Es complejo porque esa gente firmó contratos, sí, ¿no? Firmó contratos con los bancos y el presidente, por lo menos las veces que lo escuché, no estaba muy de acuerdo en hacer un mega salvataje para un grupo de gente que tampoco es el 50% del país. Es un minuto, pero bueno, la debe estar pasando mal y no es como para minimizar. Por lo pronto, no sé si te quedaba alguna placa. Sí, quedaba se exime de bienes personales, claro. Del impuesto, claro, los bienes personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos realizados hasta el 31 de diciembre de 2022, eso está vigente, y los beneficios son para las obras privadas, tanto las nuevas, iniciadas tras la entrada en vigencia de la ley, y para las que tengan un grado de avance inferior al 50%. Eso fue una incorporación de Casareto, de Marcelo Casareto, que manejó el Instituto de Vivienda de Entre Ríos y que dice estar cansado de que los gobiernos se vayan y dejen los planes de obra por la mitad. Entonces, pero bueno, el Ministerio de Hábitat, de Vivienda, el que está Ferraresi, tiene que evaluar el grado de avance de las obras para ver si vale la pena poner dólares ahí, ¿no? Claro. Porque a veces el deterioro hace que reconstruir sea más caro. Claro. Pero bueno, quedan excluidas, claro. Sí, la última placa quedan excluidas. Esto es importante porque quiere decir que no todo, porque decías hoy, es cierto que el blanqueo siempre genera polémica. La verdad que esta ley, yo la leí la semana pasada, y tiene una serie de excepciones entre los posibles blanqueadores enorme, que un poco son las que contás ahí, ¿no? Claro, por un lado, aquellas personas declaradas en estado de quiebra, condenados por delitos dolosos por incumplimientos tributarios, y que entre el 1 de enero de 2010 y hasta la vigencia de la norma hubieran desempeñado las funciones de presidente, vicepresidente, gobernador, senador, diputado, embajador, magistrado del Poder Judicial, entre otros. También hay familiares y algunos intendentes también. Bueno, abarca bastante a los interesante empleados. Que si estás condenado por un delito tributario no podés. O sea, estamos hablando de gente que no tiene plata blanqueada, que tiene domicilio fiscal en la Argentina, pero que tiene muy buenos amigos seguramente en la justicia, en algún lado, que le ha permitido evadir durante mucho tiempo. Puede traer la plata, bueno, se le pide una multa, que es nada al lado de lo que evadió. Ahora, si hasta ese momento no lo agarraron, puede blanquearla de esa manera. Si lo agarraron y está pagando o está iniciando un proceso judicial, no.
Obvio que es injusto por donde lo miren, ¿no? Sí. Porque el que lo agarraron dice, ¿qué me faltó hacer a mí? El que fue más hábil para evadir... El que fue más hábil para evadir, ¿no? Y un poco Guzmán... El que no le agarraron, claro. No, claro, Guzmán un poquito el otro día cuando dice, y lo dijo la diputada Landricini, vamos a generar más ingresos recaudando mejor. Bueno, son palos para la FIP de que permite estas cosas, ¿no? Eso, pero bueno, este proyecto que por lo pronto, me animo a decir, capaz que ni pasa por comisión, como hay tanto consenso, si bien el dictamen se cayó, capaz que en una de esas lo meten. ¿Qué decís, Meli? ¿Puede pasar o no? No, puede ser que formalmente se firme el dictamen, pero va a ser... Pero se constituye la Cámara en comisión. Ya había listo. tenido, claro, sí, bueno, también puede ser. Ya había tenido dictamen. Claro, pero se caen, creo que como cambian sí, se caen con la renovación parlamentaria. Se cayó y bueno, esperemos seguramente, ojalá avance porque es importante que se puedan construir viviendas. Un datito más, Mauricio, en ese dictamen que decía Meli, pasó de 90 días a 150 días. Hubo acuerdo como para hacer incluso más extensa la prórroga. Que no es lo que decía el proyecto, digamos. Claro. En un momento decía 90 y en ese dictamen pasó 150. Claro, lo que pasa es que ahora, por eso cuando vemos la convocatoria extraordinaria, habla de 90 porque el dictamen se cayó. Claro. Entonces hay que ver si vuelven... Yo creo ¿Qué plazo se fija, es cierto? No. Debería decir, pero es importante lo que dice Martín, porque seguramente por ahí el plazo se puede ampliar y no es 90 como estamos diciendo, sino es un poco más. Quien habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la diputada de Frente de Todos, Mónica Litza. El ministro de Economía y ya el gobierno hace rato que vienen dando señales de que iba a haber un reacomodamiento de la carga tributaria y que ciertos sectores que pudieran pagar más lo iban a hacer. Siempre el ajuste de alguna manera iba a ser sobre los sectores que tengan mayor capacidad contributiva. Eso ocurrió también con la ley que se sancionó, con la mal llamada ley del impuesto a la riqueza. Sí. Es decir, que también sirvió y mucho, ¿no?, para el tema de poder ayudar durante la pandemia a la reactivación de la economía, y no es una imposición del fondo ahora, sino que ya Argentina venía viendo el tema de las distorsiones que había respecto de los subsidios y lentamente se empezaron a corregir y se van a ir corrigiendo, y sí me parece que es un tema que también se puede y seguramente se va a debatir en el Congreso. Escuchábamos a Mónica Litza, diputada que retorna a la Cámara de Diputados. Ya había completado un periodo, creo, 2015-2017, y bueno, tiene una larga trayectoria también como legisladora de la provincia de Buenos Aires, pero seguimos repasando los proyectos incorporados en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ahora vamos con la creación de parques nacionales, que es algo que suele pasar desapercibido, pero en las provincias interesa mucho y nos va a contar Meli. Sí, Mauri, vamos a hablar de dos proyectos que hay sobre parques nacionales. Hay uno que tiene un pasito más porque ya tiene una media sanción del Senado, y hay otro que también se había trabajado en comisiones y finalmente quedó sin llegar a tratarse. Es importante que obviamente estén incorporados en lo que tiene que ver con el temario de extraordinarias, porque si bien el temario de extraordinarias no llega a tratarse de todo, vamos a ser sinceros, no llega a tratarse de todo en febrero, no, en un mes o en 2 meses. No, todos los temas finalmente no entran porque son bastantes, aunque este año son un poco menos ambiciosos que el año pasado. Sí es verdad que los temas que están en extraordinarias, después, en marzo, cuando ya empieza el periodo de sesiones ordinarias, tienen cierta prioridad también, ¿no? Así que, bueno, estos son dos temas que, como decíamos, van encaminados, tienen, por supuesto, unanimidad y apoyo de oficialismo y oposición. Así que, bueno, a lo largo de este año podrían llegar a convertirse en ley. Uno tiene que ver con el Parque Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce, que es, Mauri, un parque nacional por el cual está militando Leonardo DiCaprio en sus redes sociales. El actor que sabemos que, bueno, está... Estrenó una película en Netflix. Sí.
Está grande ya, claro. Sí, obvio. No es el del Titanic. No, por supuesto, está muy distinto. Pero él, bueno, en sus redes sociales estuvo también pidiendo por la creación de este parque, que, bueno, sería obviamente en la provincia de Córdoba. ¿Y por qué le interesa a Leonardo DiCaprio? Bueno, porque Leonardo DiCaprio siempre está interesado en todos los temas ambientales. No sabemos cómo llegó a sus oídos, ¿no? Este lugar. La última vez que vino fue a Tierra del Fuego, a completar la película Renacido, que se quedó sin nieve, creo que en Canadá. Se quedó sin nieve, es verdad. No creo que haya pasado por Córdoba, pero bueno. No, pero bueno, la verdad es que es un lugar bastante destacado. Ahora vamos a ver por qué todas las especies que justamente albergan en ese lugar y por qué tiene la importancia y se está pidiendo que sea un parque nacional. Seguramente esto llegó a oídos de DiCaprio y bueno, está militando por su creación. Como decíamos, al estar en la provincia de Córdoba, los proyectos fueron presentados por diputadas de la provincia de Córdoba. Una es Gabriela Esteves del Frente de Todos y la otra es una diputada mandato cumplido, que es Brenda Austin, que era diputada radical hasta el 10 de diciembre. Lo que hacen estos proyectos, a ver, son muy técnicos. Lo que se busca a través de aprobar la ley es, bueno, justamente avalar la cesión de terrenos que hace, en este caso, la provincia de Córdoba al Estado Nacional, para que el Estado Nacional en esas tierras, por supuesto, pueda plantar lo que tiene que ver con un parque nacional y en este caso un sector sería una reserva. Acá tenemos los números de las hectáreas, ¿no?, que abarcan. Se trata de una jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los bañados de Río Dulce. Esto es un total de 475.477 hectáreas para la creación de la reserva natural, y del sector de la laguna de Mar Chiquita o Ancenusa. Mar Chiquita es más conocido, con 185.936 hectáreas que serían el Parque Nacional. El Parque Nacional, a diferencia de la Reserva Nacional, siempre tiene, bueno, por supuesto, este desarrollo, ¿no?, del turismo y de ser el lugar donde justamente se visita y se permite el ingreso de visitantes. En todos los casos se trata de proteger una zona natural. Sí. La diferencia entre parque y reserva es que en la reserva se la protege y se la deja sin visitas, y en el parque se arma un circuito turístico. Sí, y en la reserva más que nada también se apunta a todo lo que tiene que ver con las investigaciones de los especialistas, todos los estudios que tienen que ver, bueno, por supuesto, con la flora y fauna, y el Parque Nacional ya es el lugar más abierto. Por eso justamente, bueno, el sector del Parque Nacional sería el más pequeño, ¿no? Bueno, el Parque Ancenusa es un humedal que presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina. Recordame la ubicación. Está al norte de la provincia de Córdoba. Bien. En la localidad de Miramar se llama. ¿De la localidad de Miramar. Mirá, es una localidad que también es una localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires. Claro. Uno dice Miramar y piensa en playa. Piensa. Muy poco conocido, pero año a año va recibiendo mayor cantidad de turistas, y justamente esto es lo que hace la creación de un parque nacional, que, bueno, se potencia todo lo que tiene que ver con el turismo en la zona, y por supuesto ni hablar de creación de puestos de trabajo también alrededor de ese lugar. Además del 66% de todas las aves del país, la concentra casi el 36% de la avifauna del total del país, esto es 380 especies de aves, y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las 13 especies de flamencos existentes en Sudamérica. Es un lugar... Las 13 especies de flamencos existentes en Sudamérica están ahí. Exactamente. Y si no se protege, se extinguen. Sí, no, y además, porque como te decía, como cada vez está teniendo más desarrollo, bueno, se busca justamente protegerlo, porque se ha convertido, ¿no?, en un destino bastante bueno de playa, por supuesto, y
año a año crece también el número de visitantes. Y además, en ese lugar, en Ancenusa, existen otras especies registradas que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no ha sido precisado. Así que es un lugar que concentra, bueno, una naturaleza maravillosa, como varios de los lugares que existen en Argentina. En este puntualmente me decís que hay visitas. Sí. Sí. Y que la provincia de Córdoba ya aprobó la ley, ¿sí? Porque esto se aprueba primero en la legislatura provincial y bueno, finalmente falta que el Congreso Nacional también le dé el visto bueno. Y tenemos otro parque nacional que se busca crear, que este es el que te digo que ya tiene un pasito más porque tiene una media sanción del Senado y tiene que ver con el Parque Nacional y Reserva Islote Lobos en la provincia de Río Negro. Es un proyecto de la senadora Larraburu, me parece, ¿no? Sí, señor. Apoyado, por supuesto, por todos los senadores de Río Negro, que son Martín Doñate, también del Frente de Todos, y Alberto Berettinec, de Juntos Somos Río Negro. Bueno, también características similares el proyecto que busca la creación de este parque, porque se acepta la cesión de los terrenos que la provincia de Río Negro ya aprobó para que pasen a manos del Estado Nacional y se transfieren los sectores fiscales, intermareal y marino y un conjunto de parcelas que hoy por hoy son de propiedad privada y tienen que ver con el sector terrestre. Este nuevo parque nacional en Río Negro se sitúa sobre el Golfo de San Matías, en la costa atlántica, ¿no? de la provincia, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas. Este proyecto sí lo que hace es establecer una serie de, por supuesto, obligaciones que va a tener el Estado Nacional, como que deberá registrar los respectivos planos dentro de un plazo de 2 años y también deberá radicar la intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y otro en la localidad de Playas Doradas. Además, el Estado Nacional tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro, y de realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida. Sí es un poco más completa que la otra iniciativa porque justamente le plantea al Estado Nacional todas las obligaciones que va a tener que tener a la hora de crear este parque nacional. Y con esta creación se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras y 94 especies de aves terrestres. También una amplia cantidad es impresionante de fauna. Los números, Martín. Uno dice, ¿dónde está todo eso? Sí. Porque claro, son lugares que en muchos casos ni siquiera están abiertos al turismo, o sea, ni siquiera hemos podido ir a comprobarlo, y si no se aprueban estas leyes desaparecen. Se los arrasa el hombre, como se arrasó a todas estas especies hace varios miles de años. Lo cierto es que son proyectos que se ve que se venían pidiendo bastante, porque si el presidente los tuvo que incluir en extraordinaria, seguramente se vio condicionado, porque si no, no hubiera tenido número para las otras leyes. Muy interesante, la verdad. Pocas veces he escuchado con tanto detalle cómo se aprueban los parques nacionales. Son esas leyes que pasan muy desapercibidos en la agenda grande, pero que después toda la vida vamos a visitar esos parques y nadie se acuerda que un día se presentó una ley, la comentó Melissa, la aprobaron los legisladores, queda muy perdido en el tiempo. Seguramente hubo una ley en su momento para que el parque que antecede las cataratas del Iguazú también sea un parque nacional, y así todos los parques, el parque Calafate, todo seguramente tuvieron este origen. Bueno, genial, seguramente vamos a tener esta actividad pronto, imagino, porque en estos momentos, según tengo entendido, está habiendo llamados cruzados de referentes de los diferentes bloques para armar las comisiones y empezar el tratamiento en las próximas semanas. En la próxima semana, por lo menos, de las comisiones de estos 18 proyectos de ley, según el decreto del presidente. Desde mañana, 1 de febrero, se puede hacer lo que sea
con estos proyectos, no con otros. Según Melissa, no se va a tratar casi ninguno. Según mí, según yo, se van a tratar muchos. No sé Martín qué dice. Esperemos que avancen algunos proyectos. Vamos a ver, por lo menos que arranque la discusión, ¿no? Viene más demorada de lo que pensábamos. Cuando escuchamos febrero y dijimos, bueno, primera semana arranca. Está el tema de las comisiones, como contábamos al principio. Después está prevista para el miércoles una reunión ya entre los jefes de bloque opositores con referentes del oficialismo. ¿Día dijiste? El miércoles. El miércoles. En principio, sobre todo si hay acuerdo con la confirmación de las comisiones, con las presidencias, bueno, lo que contábamos al principio, ya como para avanzar en una agenda concreta de reactivación de la actividad parlamentaria, ¿no? Seguimos hablando de las leyes, de estos 18 proyectos de ley que se van a tratar, y para eso nos vamos acá cerquita, a la provincia de Buenos Aires. Alberto Acef, diputado nacional de UNIR, de Juntos por el Cambio, se enoja cuando le decimos del PRO, nos saluda. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No me enojo, para nada. Simplemente es una precisión para que la gente esté debidamente informada, pero el PRO para nosotros es un aliado y tenemos allí enormes y grandes amigos y compañeros. ¿Y qué opina de cómo le parece a usted que se resolvió esta cuestión? Usted es un político muy experimentado, la verdad que es muy fascinante leer la historia del diputado Acef, se la recomiendo, no la vamos a comentar ahora, pero sin duda que ha seguido el curso de la historia en tiempo real. ¿Y qué opinión tiene de este acuerdo firmado el viernes por el presidente del Fondo Monetario? Es un acuerdo absolutamente necesario, muy tardío. Se pudo haber celebrado un acuerdo incluso en mejores condiciones durante la pandemia en 2020, y no es contrafáctico lo que digo. Todos los analistas, la gente informada, la que conoce el mundo del Fondo Monetario y de las finanzas internacionales, sabe muy bien lo que estoy diciendo y coincide en que si nosotros hubiéramos aprovechado el momento de la pandemia para celebrar esta carta de intención, o mejor dicho, este entendimiento que puede conducir a un acuerdo, hubiéramos conseguido mejores condiciones y además hubiéramos evitado una sangría de divisas, hubiéramos eludido esta incertidumbre que generó una inflación en el dólar, en el precio del dólar. En fin, para ser sintético, el entendimiento, nosotros estamos de acuerdo en lo que se ha acordado. Lo que ocurre es que ahora queremos saber la letra del texto mismo del acuerdo, que por supuesto todavía no está ni siquiera escrito. Por lo tanto, cuando llegue al Congreso, porque tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado, nosotros vamos a verlo con la mejor buena voluntad, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión absolutamente ineludible si queremos estar en el mercado mundial, no solamente financiero, sino en todo lo que es la economía del mundo. Y además porque cualquier dubitación o duda que tengamos al respecto incide fundamentalmente en el interior de nuestro país, y en el interior de nuestro país esa incertidumbre alimenta, nutre y genera más fuga de capitales y menos inversión. Por lo tanto, no hay otro camino que el entendimiento. Desde ya que nosotros en ese sentido no tenemos ninguna duda. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. ¿Cómo le va, Melissa? Bien. Quería consultarlo porque si bien el oficialismo va a ser el que fije, bueno, el cronograma para el tratamiento del proyecto una vez que ingrese, sí se estima que, bueno, podría estar tratándose en el mes de marzo antes del vencimiento que está previsto. Y en ese sentido, ¿cómo cree que usted que debería darse el debate? ¿Esperan que, bueno, que Guzmán
asista al Congreso, explique por supuesto todos los detalles, que también puede haber otro tipo de reuniones informativas con otros especialistas. ¿Cómo les gustaría a ustedes que se dé ese debate de un tema que, bueno, por supuesto es central? Depende de cómo se celebre el acuerdo para que se dé o no un debate intenso. El debate será más intenso si el acuerdo es menos claro o menos apoyable o respaldable. Desde ya que el ministro de Economía sí o sí tiene que venir al Congreso a explicar el acuerdo y a someterse a una interpelación institucional sobre los alcances del acuerdo, cómo prevé él su cumplimiento por parte de nuestro gobierno, qué prevé en cuanto a qué plan económico va a instrumentarse para poder sostener el acuerdo. Y a lo mejor yo, por ejemplo, le preguntaría si además de un plan económico para sostener el acuerdo, va a haber un plan de desarrollo para crecer, porque de palabras estamos muy colmados, digamos, pero lo que nos interesa, y creo que le interesa a la gente, es saber si el gobierno tiene un derrotero hacia el desarrollo, que precisamente es el que nos va a permitir soportar esta transición hasta regularizar nuestras relaciones financieras internacionales y nuestra macroeconomía, dependiendo precisamente de que haya un rumbo. Y ese rumbo es el plan. En la gran oportunidad, diría que está ineludiblemente vinculado, que nos explique el acuerdo y que nos diga cuál es el plan para sostener ese acuerdo. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? Hola, Martín. Buenas tardes. Bien, bien. Esto que contaba sobre el pedido del plan al gobierno, ¿puede condicionar en algo la posición de Juntos por el Cambio? Porque antes también decía, como varios referentes de la oposición, ¿no?, que esperan la lectura de la letra chica del acuerdo con buena voluntad, que no hay otro camino, que el entendimiento. ¿Hay alguna posibilidad que Juntos por el Cambio rechace el proyecto? ¿Puede depender de algo en especial? ¿Pueden poner alguna condición para aprobarlo? Martín, el tema me parece que puede simplificarse en lo siguiente. No nos interesa tanto que el gobierno cacaree con su relato hacia su electorado, al electorado todavía que le es fiel, diciéndole va a ser un acuerdo sin ajuste. Ahora, lo cierto es que en el entendimiento que se ha celebrado el viernes, está claro que el Fondo Monetario dice que hay que terminar o eliminar paulatinamente los subsidios energéticos. Y entonces, si yo elimino los subsidios energéticos, tengo que explicar cómo hago con las tarifas. Porque si elimino los subsidios y las tarifas siguen en este parámetro que no se compadece, no se corresponde con la realidad del costo de la producción de la energía, me tiene que explicar a mí y a todo el Congreso y al país, el ministro Guzmán, cómo lo va a hacer. Entonces, no es una cuestión de buena voluntad o mala voluntad. La buena voluntad, descártela, que está. El tema es racional. ¿Cómo se hace sin ajuste, sin ninguna medida que signifique lo que se acerque o aproxime a ajustar las cuentas? ¿Cómo se resuelve la ecuación que tiene que ver con la disminución del déficit, que se calcula que en 2 años y medio tendría que ahorrarse por parte del Estado en gasto público el equivalente a 13.000 millones de dólares? No es una cifra descomunal para un país rico como el nuestro, pero sí es formidable, colosal para un país empobrecido por la fuga de capitales y por toda la desincentivación que tiene el proceso inversor y el proceso productivo, y por lo tanto para nosotros es inalcanzable si no hay una decisión
de ahorrar, de ajustar lo que son, por empezar, el gasto superfluo, por la sobreposición de organismos, la burocracia que se expande, nada más ni nada menos la provincia de Buenos Aires. Mi provincia, el presupuesto nuevo que se va a ejecutar ahora en este año 22, prevé 25.000 cargos burocráticos nuevos. Me dirán todos absolutamente necesarios, yo diría menos los 400, 500 altos cargos políticos. Vamos a ponerle que 24.600 son necesarios, maestros, policía, etc. Bueno, pero está hecho el número fino, está estudiado, por ejemplo, cómo es el sistema de las suplencias docentes, si no hay ahí una sobresaturación de personal, precisamente porque el mecanismo de las suplencias es tan flexible que puede haber 3 o 4 maestros para un solo cargo. Por el sistema de la suplencia, no podríamos hacer un esfuerzo para tratar de regularizar esto y entonces ahorrar plata ahí y mejorar incluso la educación, porque el tener un maestro estable al frente del aula es parte de la buena educación, porque la educación se deteriora mucho cuando aparece la señorita o el maestro suplente y tiene que empezar un poco de nuevo a conocer a los alumnos. Bueno, no quiero extenderme. Hay mucho para hacer en la letra fina del presupuesto para poder ajustar cuentas y de esa manera poder satisfacer lo que el organismo financiero internacional nos dice. Ajusten sus cuentas. Usted me está hablando del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad el fondo está pidiendo un ajuste del presupuesto nacional que fue presentado, que no fue aprobado en el Congreso y que establecía un déficit de 3,3 y, según lo anunciado por el propio ministro Guzmán, se va a bajar a 2,5. Del presupuesto nacional, ¿cómo recortaría usted los gastos para llegar a ese 2,5? Bueno, el primer gasto que hay que ajustar en el presupuesto nacional es el gasto superfluo. El gasto, por ejemplo, en el transporte de funcionarios a través de la flota aérea. Hay gastos que hay que ahorrar en materia de telefonía, celular. Cada funcionario tendría que prescindir del teléfono celular oficial, salvo los de altísimo rango. Hay muchísimos gastos que sumados son una suma fuerte. Además, hay otro rubro que hay que empezar a analizar una vez por todas, que es el gasto en la ayuda social. Hay mujeres que tienen 7 hijos y que todavía no tienen la pensión por familia numerosa, y sin embargo los punteros logran que cualquiera entre a un plan, y ese plan es prácticamente lo único que hace esa persona, entrar al plan y se cruza de brazos. Entonces hay que limitar el plan en su tiempo, empezar con un plan para limitar los planes en el tiempo y que el plan sea la víspera de un proceso, una estación intermedia hacia el proceso de trabajar. Eso se puede hacer en un plan a 5 años. Entonces la gente va viendo cómo hay voluntad de parte del gobierno de producir algunas transformaciones, algunos cambios que van en la dirección correcta. E incluso para la misma gente que hoy se beneficia por el plan, porque mucha gente en el fondo sabe que no es digno lo que está pasando con él, que no se siente dignificado en su persona, en su ciudadanía, siendo un dependiente de un plan. En cambio, yendo hacia el trabajo, va yendo hacia la dignidad. Bueno, esas son las cosas que hay que aprovechar, porque cuando todo está conectado, no hay algo aislado. Lo económico no es aislado de lo social ni de lo político. Lo económico es una parte de los fenómenos sociales, políticos y culturales. Por lo tanto, hay que aprovechar que tenemos que ajustar el cinto para hacer transformaciones y cambios beneficiosos para la dignidad humana de los argentinos,
y para nuestro propio orgullo nacional, porque el orgullo hoy está por el suelo precisamente porque vemos que no hay destino, hay millones de personas que no tienen destino de trabajo, hay millones de personas que tienen que sobrevivir con un plan, hay una pobreza que se extiende, hay una migración de los jóvenes que es alarmante, todo eso y hay una inseguridad que ni hablar, pero todo eso es un cóctel negativo. Bueno, esto hay que revertirlo aprovechando que hay que hacer ajustes y no seguir relatando acá ajustes no hay. Si hay un desajuste en la economía de un hogar, el padre o la madre o los dos juntos le tienen que decir al conjunto del núcleo familiar, acá no podemos seguir en este ritmo de tarjetear con la tarjeta de crédito, ir tirando y cada vez más costo financiero, más deuda. Así no se puede funcionar. Bueno, igual pasa en un país. ¿Melissa? Sí. Diputado, lo cambio de tema, quería consultarlo porque, bueno, desde Juntos por el Cambio están, por supuesto, rechazando y alertando sobre la marcha que va a haber mañana contra la Corte Suprema de Justicia y consultarlo en ese caso si usted participaría también de una contramarcha que se está llamando, bueno, justamente a favor del Poder Judicial. Melissa, te agradezco la pregunta. La Constitución Nacional, Instrucción Cívica Básica, para los chicos que no han abandonado la escuela, que son a más o menos la mitad, porque la otra mitad desgraciadamente la ha abandonado y nadie los va a buscar. Eso es también una situación muy lastimosa que vive la Argentina, pero los que han estudiado Instrucción Cívica o van a cursarlo este año saben que a la Corte Suprema no la saca una manifestación callejera, sino un juicio político que establece la Constitución. 2/3 de la Cámara de Diputados tienen que acusar con los 2/3, si no se logran los 2/3 no hay acusación, a alguno o a todos los miembros de la Corte, y con 2/3 del Senado, el Senado se constituye en tribunal de juicio. Y puede, en ese tribunal de juicio constituido por los 2/3, aprobado por los 2/3 del Senado, puede ser destituido o no. Es la única forma de destitución de los miembros de la Corte. Por lo tanto, en la manifestación callejera de mañana, sin depender de si es numerosa, si es pequeña, si es mediana, es golpista, literalmente golpista. Es un golpe institucional que se intenta dar desde la calle, que no corresponde, como no correspondería que nosotros convoquemos a una marcha para pedir la destitución del presidente de la República, porque precisamente para destituir al presidente de la República también tiene que funcionar el juicio político con los mismos 2/3 de diputados y de senadores que acabo de decir. Y la contramarcha de 3, no sé, yo la verdad, a mí no me gustan esas marchas, ni por asomo, como acabo de decir, y la contramarcha me parece que es reactiva, es como dándole razón a la marcha. Nosotros tenemos que contramarchar para demostrar de que esa marcha estaba mal encaminada, mal gestada y tenía objetivos malsanos. No, ya está claro, es malsana la marcha. No hay que hacer una contramarcha contra lo malsano. Lo malsano tiene que quedar evidenciado. Y lo evidencia que es antijurídica, es antirrepublicana, es ilegal, no es el procedimiento. Los procesados, muchos de los cuales convocan a la marcha, terminan siendo una marcha de procesados contra la Corte. Bueno, es absolutamente ridículo, es absurdo, es un disparate. Yo la rechazo, pero de cuajo a esa marcha. Martín. Diputado, con estas posiciones tan contrapuestas entre el oficialismo y la oposición en materia de justicia, ¿cree que puede haber avance, consenso con el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene un plazo en abril para que no vuelva a la conformación anterior, y en general con las discusiones que tienen que ver con la justicia, ¿no? Porque no avanzó la reforma que propuso el gobierno, tampoco se designó al procurador, hay un procurador interino, en una materia que necesita reformas, pero bueno, evidentemente no parece haber posibilidad de consenso, ¿no?
Martín, yo te voy a decir que me parece que esta vez la Corte, al haber ordenado prácticamente su fallo, poniéndole un plazo que había que acometer o abordar el tema del Consejo de la Magistratura, nos ha puesto en una situación donde eludir el asunto no sería lo que mejoraría la imagen del Poder Legislativo, del Congreso, ante la ciudadanía. Toda la ciudadanía o gran parte sabe que el Consejo de la Magistratura es clave para tener buena justicia. Toda la mala justicia, la deficiente justicia, la injusta justicia que hoy tenemos depende mucho del funcionamiento o mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sobre todo a partir de 2006, cuando fue reformada la integración anterior. Volver a la integración equilibrada que marca la Constitución claramente, aunque no taxativamente no dice cuántos son los miembros de este estamento de abogados o académicos o jueces o del Poder Legislativo o del Ejecutivo los que deben integrar, habla de equilibrio. Y la idea del equilibrio es fácil de entender, que no haya una primacía política en un órgano que no debe admitir ni tolerar esa primacía política. Tiene que haber un equilibrio entre lo político, lo académico y lo técnico, jurídico. Eso yo creo que hay consenso. Y me atrevo a señalar que el consenso, aunque el Frente de Todos se oponga, se va a lograr una mayoría, espero, en el Senado y en diputados para un Consejo de la Magistratura equilibrado, aunque no le guste al oficialismo. Bueno, porque en este punto los bloques minoritarios que pueden desequilibrar a favor o no en una votación, me parece que están inclinados a votar este Consejo de la Magistratura equilibrado al que estoy haciendo alusión. El debate no es el equilibrio, porque eso está en el fallo de la Corte, sino si la propia Corte Suprema, que ya administra su propio presupuesto, tiene que también presidir el Consejo de la Magistratura y administrar el presupuesto de toda la justicia. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, el apunte que estás haciendo, evidentemente, es muy importante y yo no lo estaba mencionando, así que has hecho muy bien en señalarlo. Bueno, yo personalmente soy partidario que la Corte integre el Consejo de la Magistratura, no necesariamente a través de su presidente, pero sí de un ministro de la Corte que sea el que presida el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Y en cuanto a la administración de los fondos, toda administración es difícil, pero prefiero que sea la que administre la Corte y no que la administre el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir con toda franqueza. Confío un poco más en la Corte que en el Ministerio de Justicia, que confío muy poco. Pero no en el Ministerio de Justicia por este ministro, por el otro ministro, sino confío más en que una administración de la Corte puede ser un poco más pulcra, un poco más transparente, un poco más eficiente que una administración que hace el Ejecutivo, por la experiencia que tenemos nosotros de que el administrador del Poder Ejecutivo, sea cual fuera el administrador al que me refiera, pero ya por sí hay una tendencia a hacer de mala calidad el gasto. ¿Qué quiere decir de mala calidad? Gastar mal y demás. En cambio la Corte, fíjese un detalle, la Corte tiene un plazo fijo, a lo mejor puede ser opinable, de una cifra muy grande, que incluso muchos dicen por qué no lo aplica para mejorar, equipar tecnológicamente. Bueno, pero ya del por sí hay ahorro. No ha habido entonces una administración disipadora, ha habido una administración austera y ahorrativa. Es interesante como dato. Ahora, después también tenemos que analizar si la buena administración es ahorrar en un plazo fijo o gastar bien, por ejemplo, en el equipamiento tecnológico de la justicia. Esa es otra discusión. Pero este dato de que hay ahorro
yo no sé si el Ministerio de Justicia tiene un plazo fijo de los fondos del Ministerio de Justicia. No los tiene. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Diputado, por estas horas se está discutiendo cómo va a ser la conformación de las comisiones a partir de la renovación parlamentaria y en ese sentido consultarle si usted sabe de cuál va a ser parte o cuál le gustaría integrar para trabajar este año. Bueno, yo soy naturalmente miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores porque es mi gran tema. Espero tener un rol institucional como corresponde dentro de esa comisión, y si me toca ser miembro raso de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo me encargaré de que esa membresía rasa tenga la proyección que corresponde, porque me ocupo seriamente de los problemas internacionales y de los temas internacionales del mundo y, por supuesto, antes que nada, de mi país. La otra comisión en la que yo voy a participar, y ahí sí con un rol directivo, es la de Defensa Nacional. También me interesa mucho, valga la redundancia, los intereses marítimos. Creo que está muy relacionado defensa, intereses marítimos, relaciones exteriores. Y después, bueno, las comisiones que me toque, me asigne el bloque. A mí me gustaría, si fuera por mí, estar en educación, pero bueno, ahí en educación nosotros tenemos un exministro, tenemos mucha gente competente, así que hay que dedicarse cada uno en lo que es fuerte y sobre todo donde ha demostrado que puede ser útil al conjunto, ¿no? Diputado, le agradezco muchísimo el contacto. Seguramente lo veremos por estos pasillos en estos días. Gracias a los tres y especialmente a Melissa y a los tres, porque si no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién te iba a decir, diputado? Especialmente a Melissa y a Martín, ¿no? Iba a decir a Martín. Iba a decir a Martín y te iba a excluir a vos y no puede ser. No corresponde. Claro, me iba a excluir a mí. No sé por qué me iba a excluir, vaya a saber, ¿no? Bueno. No, por favor. Diputado, por favor. Gracias, en serio. Perdón, seguramente lo vemos estos días. Abrazo grande. Gracias. Alberto Asef, diputado de la provincia de Buenos Aires, y tiene una historia fascinante. Mírenla un día. Viajó en el avión con Perón. ¿Sabían? Viajó desde Madrid para acá, entre otras cosas, y bueno, hace bastante tiempo que es diputado del Partido UNIR, que en 2019 se alió a Juntos por el Cambio, después de un coqueteo con los liberales de Espert, es diputado nacional hasta esa fecha y bueno, quiere estar en la Comisión de Relaciones Exteriores, parece, ¿no? Sí, y directivo en defensa. Legislativo de defensa, claro. Se tuvo posiciones muy firmes sobre Malvinas en tema de Comisión de Relaciones Exteriores, inclusive enfrentándose a cierto sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, otra comisión estratégica esa, Relaciones Exteriores también. Oculta, siempre es oficialismo. Sí, los periodistas solemos ignorarla, pero por ejemplo se aprueban tratados que son muy similares al tratado que se va a aprobar, o al acuerdo que se va a aprobar con el fondo. Sí, son muy importantes y además a veces también, bueno, se votan, por supuesto, convenciones que después tienen jerarquía constitucional. Totalmente. Sí, muy importante. Martín, bueno, tiró en este caso a Asef que él está de acuerdo con que la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Hay un lío junto por el cambio. Hoy hablaron tres, todos dijeron algo distinto a ese tema. Sí, está esta intención de ver si pueden consensuar un proyecto. Hay que ver, las posiciones, como decís, parecen en algunos casos encontradas. Está el caso de Carvajal, ¿no? El formoseño, que directamente dice que no tiene que integrarla. La Corte más parecido a la postura del oficialismo. Así que veremos. Hoy habló el salteño Zapata y dijo: yo no quiero que presida. O sea, también. O sea que sí, por eso. Bueno, nosotros nos vamos y terminamos con esta segunda edición de DTV Noticias. Gracias, Meli. Gracias, Mauricio. Gracias, Martín. Gracias, Mauricio. Seguimos con más seguramente y mañana otra vez hasta ahora acá en DTV.